Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, listo. Entonces demos inicio. Bueno, como les venía comentando, el contenido de la presentación tiene un enfoque de proyectos de fortalecimiento institucional, todo enmarcado en la metodología general ajustada. Entonces, lo primero que quiero, pues, como contarles a ustedes el día de hoy, es que eh, al día de hoy, o al cierre, el día de ayer, estuvimos revisando la base de proyectos del Departamento Nacional de Planeación y encontramos que actualmente tenemos 204.684 proyectos registrados en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación. 204.684 proyectos, es decir, hay una cantidad de proyectos que se están ejecutando, formulando, revisando y se encuentran en la base de datos en sus diferentes etapas y subestados. Es decir, aquí es donde, en esta base de datos del Departamento Nacional de Planeación, aquí es donde podemos revisar qué es lo que es, qué tipo de proyectos se están adelantando, qué proyectos vienen, qué proyectos ya se están culminando, qué proyectos se están ejecutando con recursos de la nación, con recursos públicos. ¿Y por qué quiero contarles esto antes de iniciar todo el contenido de la presentación? Porque esta información lo que nos invita es a que todos nuestros grupos de investigación universitarios eh, presenten proyectos de alto impacto que contribuyan al desarrollo de nuestro entorno, de nuestra comunidad, sea de la universidad, sea netamente de la facultad, pero nos invita a formular proyectos y a presentar proyectos. Y también que nos indica que sí existen recursos para el desarrollo de proyectos que se están apalancando con recursos públicos. Entonces, esta información considero yo que es muy importante para darle inicio a, a, a esta presentación porque nos da cabida a entender que a nivel nacional existen muchísimos eh, proyectos que al día de hoy estamos o que se están, digamos, ejecutando. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en esta presentación? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy? Eh, Nosotros vamos a encontrar dentro de esta presentación, vamos a hablar de los fundamentos, o sea, qué es la metodología general ajustada. Vamos a encontrar o vamos a hablar de las fases, ¿sí? Vamos a hablar eh, de las fases generales de la metodología y algo muy importante, que va a ser las principales falencias de la presentación de este tipo de proyectos. Entonces, digamos, ese es el marco donde nosotros nos vamos a mover el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la metodología general ajustada? ¿Sí? La metodología general ajustada es una herramienta que se utiliza para formular, evaluar proyectos de inversión. ¿Sí? En este caso, esta herramienta es un aplicativo web que permite incorporar de manera digamos, secuencial o de una manera lógica, digamos, a través de una serie de pasos, una serie de información para que nosotros podamos consignar de manera ordenada tanto para la persona que presenta el proyecto como la persona que evalúa el proyecto, para las comunidades que están involucradas en el proyecto, puedan entender de una manera fácil el proyecto que nosotros estamos presentando o solicitando para que sea apalancado por recursos. Eso es la metodología general ajustada. Es una herramienta utilizada para evaluar, formular proyectos de inversión. Bueno, lo que les comentaba. A nivel nacional tenemos 204.000 al corte de ayer proyectos consignados en la base de datos que están en sus diferentes escenarios, en ejecución, en formulación, en desembolso, y proyectos que son financiados tanto con recursos públicos o recursos públicos parciales o recursos públicos totales, ¿sí? Digamos, en este universo de proyectos encontramos también sus diferentes aristas de qué tipos de recursos tienen este tipo de proyectos. En este universo de proyectos encontramos un sinfín de procesos
que se encuentran en sus etapas de desembolso, formulación, evaluación, eh, como les venía comentando. Pero para esta presentación, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar? En proyectos de fortalecimiento institucional, tanto para el sector universitario y digamos que es una herramienta que utilizan por lo general las universidades, tanto públicas como privadas, para poder apalancar, poder generar o conseguir recursos para poder apalancar todos sus proyectos de investigación. Em, ¿Cómo qué proyectos, digamos como para contextualizarnos un poquito, vamos a encontrar aquí con un enfoque de fortalecimiento institucional? Em, Avántica, digamos, ha participado en sus diferentes etapas, ya sea en formulación o en la etapa de ejecución, en el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, acá yo les tomé, digamos, como unas imágenes de los proyectos que Avántica ha venido desarrollando eh, hacia el sector educativo institucional y podemos encontrar, así como pueden ver en la presentación, proyectos de dotación inmobiliaria de laboratorios de bioquímica, proyectos de dotación inmobiliaria de laboratorio. Podemos encontrar aquí, lo vamos a mencionar, un proyecto en el cual nosotros participamos de la Universidad del Atlántico, que fue un proyecto mobiliario de fortalecimiento en laboratorios del bloque uno. También eh, encontramos unos laboratorios de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, digamos, con este slides? Que ustedes, digamos, puedan identificar cuáles son realmente los proyectos de fortalecimiento institucional y, digamos, la fortaleza que tiene Avántica en el desarrollo de este tipo de proyectos. Esto avancemos un poquitico por acá. ¿Cómo nosotros le damos marco antes de entrar, digamos, ya a hablar un poquitico más del tecnicismo de la metodología? Avántica tiene unas líneas especializadas para el desarrollo de este tipo de proyectos de fortalecimiento institucional, las cuales son una línea de ingeniería, diseño de ingeniería de laboratorio, es una línea especializada en todo el tema de asesorías, consultoría y requerimientos técnicos normativos para la construcción, dotación de cualquier tipo de laboratorio, sea laboratorios de aguas, de aire, laboratorios de calidad, laboratorios de investigación, laboratorios de ciencia. Entonces tenemos un área especializada, un director, un coordinador especializado enfocado netamente en este tipo de líneas. ¿Qué más encontramos acá? Avántica tiene un equipo robusto con el cual las universidades y, digamos, este tipo de proyectos de fortalecimiento institucional tiene, digamos, como un soporte. Adicionalmente a la línea uno encontramos una línea 2 que consta, digamos, de un equipo de profesionales encargados y especializados en todo el tema de equipamiento, en todo el tema de reactivos, insumos para los laboratorios y pues adicionalmente respaldados por las marcas que Avántica representa. Avántica, las marcas que nosotros representamos o que representa Avántica, aquí digamos las podemos ver en la diapositiva, las cuales son Thermoscientific, Belps, Citiva, PHCBI, Brand. Entonces encontramos, digamos, un equipo para la línea número 2 con un respaldo importante. De esa manera es que llegamos al punto de ejecución y operatividad de este tipo de proyectos. Las características de la metodología de MGA, lo que veníamos hablando, es una herramienta, un aplicativo, pero realmente, digamos, en términos generales, esta metodología lo que busca es establecer una secuencia lógica de unos pasos a manera general muy sencillos, los cuales son una identificación de un problema o una oportunidad, la preparación de alternativas y soluciones para este tipo de oportunidad o problema que hemos encontrado para desarrollar determinado proyecto, una evaluación de las alternativas, una toma de decisiones, es decir, cómo vamos a cómo vamos a llegar a solucionar el problema a través de las alternativas que nosotros estamos planteando y una programación de actividades del proyecto. Es a grosso modo lo que podemos encontrar y eh, de manera general eh, en la metodología MGA.
¿Listo? Entonces, ahora sí, arranquemos. Las fases generales del proyecto. El proyecto de manera general tiene 4 grandes fases para desarrollarse. La metodología tiene 4 fases en general para desarrollarse. Una etapa de preinversión, que es una etapa de planeación, de planificación del proyecto, donde tenemos muy marcadas este tipo de pasos que acabamos de hablar. Una etapa posterior, una etapa de inversión y desembolso, que obviamente ustedes como universidades o como entidades que están invitadas a este webinar ya conocen, donde nos entra, digamos, nos dan la aprobación del proyecto, pasamos por un tema de identificar cómo va a ser el desembolso de este proyecto, cómo va a ser la compra de este tipo de insumos, cómo va a ser el desarrollo, las diferentes etapas. A eso hace referencia la etapa de inversión. Y una etapa netamente de ejecución, que es la etapa donde nosotros vamos a ya a desarrollar de manera puntual el proyecto. Y por último, una etapa de evaluación. Es decir, nosotros inicialmente en la etapa de planeación establecimos unos indicadores y ya al final de este proyecto lo que estamos diciendo es, oiga, sí, mire, cumplí con mis indicadores. ¿Por qué? Porque se desarrolló el cronograma de la manera consecuente como yo lo planteé en la formulación, cumplí con mi presupuesto, cumplí con las etapas, estuvo todo, digamos, encadenado con el proceso que yo planteé dentro de la etapa de cadena de valor, y digamos de esa manera es que el evaluador o la entidad puede darle, digamos, fe y cumplimiento a todo lo que nosotros inicialmente planteamos en la etapa de preinversión. Eh, la etapa de preinversión es, digamos, digamos, la etapa más importante para este tipo de proyectos, porque es allí donde yo de manera detallada les puedo contar tanto al equipo que conforma el proyecto, como a los evaluadores del proyecto, como a la comunidad en general, cómo se va a desarrollar este proceso. Aquí vamos a hacer un pequeño zoom en la etapa de preinversión y vamos a detallar un poquitico eh, más en qué consiste esta etapa. Esta es una etapa de perfilamiento del proyecto, donde nosotros vamos a darle una visión general e inicial de el proyecto, tanto al evaluador como a las comunidades, como al grupo que está formulando este tipo de proyectos o estructurándolo, dependiendo del nivel de información que nosotros tengamos. Tenemos 3 pasos fundamentales. Primero, la etapa de identificación del problema, es decir, tenemos que identificar cuál es el problema o la oportunidad para desarrollar este tipo de proyectos. Segundo, tenemos que identificar cuáles son los participantes, los actores y la población objetivo que va a estar inmersa en el desarrollo del proyecto. Es decir, si yo voy a desarrollar un proyecto institucional, pues yo tengo que primero identificar cuál es mi población interna, mi población externa, y empezar a establecer cuáles son, digamos, el nivel de impacto que va a tener el proyecto en términos de población y de actores. Es decir, si voy a formular un proyecto de investigación con X determinado de temática, tendré actores internos como la universidad, la facultad, los estudiantes. Hay que identificar la temporalidad en donde vamos a desarrollar el proyecto, y si en la temporalidad, es decir, en el escenario 1, 2, 3, es decir, año 1, año 2, año 3 del proyecto, dependiendo la temporalidad que tenga el proyecto, van a cambiar los actores y la población objetivo a través del tiempo. Entonces, es una parte muy importante que debemos tener claro en estas fases de identificación y, digamos, perfilamiento del proyecto. Y el establecimiento de alternativas. Tenemos que establecer cuáles van a ser la serie de alternativas que vamos a plantear para poder dar solución o poder aprovechar la oportunidad que hemos identificado. Esto, como ya les comentaba, pues digamos, la metodología MGA tiene, digamos, unos pasos muy específicos, y también lo encontramos dentro de la grilla de la herramienta web, donde puntualmente, de manera detallada, nosotros vamos estableciendo este tipo
digamos, de escenarios y vamos consignando la información dentro de la plataforma. Entonces, como yo les comentaba, es una secuencia, de, ¿es una serie de qué? Es una serie de pasos muy sencillos eh, que la misma metodología en su plataforma, la plataforma que manejan todas las universidades, nos va dando, digamos, como cabida para poder ir consignando la información. ¿Qué es lo que nosotros encontramos cuando cuando nosotros empezamos a involucrarnos en ciertos proyectos? Avántica, en los proyectos que participa de formulación y estructuración, se ha encontrado proyectos desde cero o proyectos que ya se encuentran, digamos, en etapas de revisión, en etapas de evolución, y digamos, a través de esa experiencia hemos encontrado, digamos, hemos como agrupado este tipo de proyectos en, digamos, tres grandes problemas en esta primera etapa. Y el primer problema que hemos encontrado a nivel general en proyectos es el planteamiento del problema. Muchas veces el investigador plantea el proyecto con base en las necesidades específicas del proyecto, es decir, bajo el conocimiento técnico del investigador. Y bajo esa cosmovisión, como tan, digamos, tan única, el proyecto se cae en la presentación y sustentación de este mismo proyecto. ¿Por qué? Porque en el planteamiento de un problema tenemos que empezar a incorporar lo que hablamos, el tema, lo que conversábamos anteriormente, el tema de la población, el tema de cuál va a ser el impacto, de cuál va a ser el impacto que va a tener mi proyecto con las comunidades locales, regionales o nacionales. Entonces, a veces planteamos, la idea es tan buena, pero el proyecto se cae por la forma en que planteamos el proyecto, porque a veces el investigador se enfoca mucho en el tecnicismo, pero no le da como cabida o la importancia a los procesos secuenciales que lleva este tipo de métodos. Entonces encontramos dentro de la base de datos que a veces pasan proyectos, no digo que hayan proyectos más o menos importantes, sino que a veces encontramos unos proyectos con unas finalidades, por ejemplo, encontramos en algún momento que revisamos unos proyectos con una universidad, unos proyectos muy interesantes de farmacia y que realmente se cayeron porque no hubo un buen planteamiento del problema y pasaron otro tipo de proyectos de agronomía que digamos su impacto o en la forma en que presentaron el proyecto fue digamos mejor soportado que este proyecto de fármacos que también tiene digamos un nivel importante o un impacto importante. Sin embargo, la forma de plantear el problema es donde encontramos que los proyectos los devuelven por este tipo de cosas, siendo proyectos de gran impacto y de gran envergadura. Otro problema que encontramos es la escala de problemas de alternativas, ¿sí? Es decir, cuando planteamos el problema, cuando planteamos las alternativas, a veces al hacer el cruce, la misma metodología, no encontramos, digamos, una sinergia entre la escala de planteamiento de alternativas, es decir, el paso a paso de cómo voy a abordar el problema con mis alternativas planteadas y a veces el proyecto también se cae, porque no encontramos la manera de darle realmente, o no hay una sinergia entre la alternativa que yo estoy planteando con el problema real de, de- del proyecto planteado. Eh, Grupos de interés, demandas territoriales, es otro tipo de problema que hemos encontrado. A veces no encontramos realmente o establecemos y decimos, no, mire, mi proyecto solamente va a tener un impacto local, un impacto general y realmente la solución que están planteando puede impactar, digamos, a comunidades o se puede replicar este proyecto, digamos, en otros escenarios que pueda generar mayores impactos. El tema de demandas territoriales, pues ustedes ya saben, ya la nación tiene unas demandas territoriales ya establecidas, donde bajo esos criterios es que eh, Avántica recomienda empezar a establecer todo el tema de planteamientos del problema y gestión o generación de planteamiento de alternativas, porque eso ya está dado. Es decir, eso ya está, ya
ya la nación ya tiene, digamos, sus líneas de trabajo y eso ya está. Es decir, es tener, digamos, la capacidad de sentarnos con el grupo y darle un perfilamiento al proyecto con este tema de demandas territoriales. Esto es, digamos, una recomendación que nosotros le damos siempre a los grupos de investigación. eh, y pues, digamos, son errores como muy, muy comunes. Esto, pues, digamos, en una etapa de perfilamiento. Con la siguiente. Con la siguiente, ahora sí. La fase de inversión, perdón, la fase de prefactibilidad. Dentro de nuestra, dentro de nuestra fase de preinversión, encontramos otro tipo o la siguiente, digamos, el siguiente stage, que ya después de haber planteado el problema, planteado las alternativas, establecer, digamos, un proceso de cómo llegar de A a B, empezamos a incluirle, digamos, información un poco más técnica para robustecer un poco más el proyecto, es decir, que el proyecto tenga más peso, ¿sí? Encontramos estudios requeridos, estudios técnicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos, digamos, en este ítem? Eh, Estudios de mercado, por ejemplo. ¿Qué encontramos en este ítem? Presupuestos, también encontramos acá. ¿Qué encontramos? Permisos, licencias. Vamos a construir, digamos, un edificio. Voy a poner el ejemplo. Eh, a veces requerimos estudios de curadurías, estudios de impacto, planes de desmontaje forestales, planes de manejo. ¿M? Y estos son los estudios que, dependiendo la etapa de perfilamiento o dependiendo de la temporalidad del proyecto, los estudios requeridos, el proyecto va a pedir información en la etapa de estudios requeridos. Ubicación y locación y la ubicación y localización del proyecto, establecer dónde se va a ubicar, de quién es el predio, eh, vamos a hacer como un due diligence de toda esa zona de influencia donde se va a ubicar el proyecto. Y un análisis de riesgo. Eso realmente es también fundamental en el desarrollo de la etapa de prefactibilidad de este tipo de proyectos, donde podemos encontrar cuáles son los ingresos, los beneficios, cuál es el riesgo, o encontrar diferentes escenarios, qué puede pasar si este proyecto, si esta alternativa se da, si esta alternativa no se da, y hacer un análisis tanto técnico como económico de la viabilidad del proyecto, que es lo común que encontramos en este tipo digamos, de ítems cuando revisamos este tipo de proyectos. La carencia de los estudios. A veces el investigador se enfoca mucho en la parte técnica. No lo digo en el mal sentido, lo digo que este tipo de proyectos requiere el apoyo también de otras áreas que tengan la experiencia como áreas de planeación, dependiendo cómo esté estructurada la universidad, donde a veces nos dejan solos a los investigadores y solamente con el conocimiento técnico, cuando presentamos los proyectos, se caen, digamos, por esa falta de apoyo eh, interdisciplinario con otras áreas, ¿sí? Porque nos enfocamos en lo técnico, pero la metodología nos establece, digamos, una serie de pasos que tenemos, o una serie de pasos que tenemos que cumplir, y este tipo de carencia de estudios a veces hace que nuestros proyectos se caigan. Es decir, vamos a construir un tipo X determinado de laboratorio de aguas, voy a poner el ejemplo, pero por ejemplo, no contemplamos las fichas técnicas de los equipos. Es, digamos, una falla. O están desactualizadas, por ejemplo. ¿Sí? O ya esos equipos ya, digamos, no, al momento de comprarlos, ya posterior, esos equipos ya no existen. ¿M? Porque debemos entender que este tipo de proyectos, tanto en su etapa de maduración, de formulación, tienen un periodo, pero también en su etapa de revisión. Yo creo que los grupos de investigación que están acá, los docentes, eh, saben que esto es un proceso largo. Entonces debemos, digamos, tener el apoyo de cierto tipo de compañías que conozcan un poco del tema, que conozcan el tema de equipos, que me garanticen que a mediano o largo plazo sí va a estar ese proyecto, sí va a estar ese tipo de proyecto, no, sino de equipos, suministros, todo este tipo digamos, de temas tenemos que contemplarlos y los vamos a incluir en la etapa de estudios técnicos.
¿Qué más encontramos? El tema de análisis de matrices de riesgo, lo que veníamos hablando ahorita. Ya esta etapa de análisis y matrices de riesgo ya van un poquitico más especializadas y más enfocadas a el área de investigación que el proyecto esté requiriendo. Y un tema de cadena de valor. A veces no conocemos cómo montar bien este tema de cadena de valor, ¿sí? No conocemos muy bien, de pronto porque ya cogimos un proyecto, digamos, anterior que dejó el grupo de investigación anterior, de pronto se montó de X manera, y no identificamos cómo montar el paso a paso y la secuencia de las diferentes etapas del proceso en, digamos, este proceso de cadena de valor. Eso se encuentra mucho dentro de los proyectos que se devuelven o que de pronto no pasan dentro de sus etapas de revisión o que de pronto no le planteamos la pregunta adecuada al revisor del departamento, eh, porque también encontramos que hay revisores, que hay investigadores, que hay profesionales que nos apoyan a estructurar este tipo de proyectos en la etapa de revisión o retroalimentación, como encontramos otros que pues definitivamente son muy puntuales y nos dicen, usted me lo presentó así, sí, no, ya, pum, cierra el punto y ya cierra la sesión de preguntas, cierra la sesión de asesoría y nos devuelven el proyecto por no haber planteado, digamos, preguntas muy puntuales. Y siempre hemos encontrado en este tipo de proyectos este tipo de falencias. ¿Listo? Sigamos. Etapas de preinversión en la etapa de factibilidad. Esto ya son otros ítems que nos pide la herramienta de metodología general ajustada, donde sigue robusteciendo el proyecto, ¿sí? Y son unos ítems que nos piden que tenemos que desarrollar y son unos ítems muy importantes. No hacen parte de los estudios técnicos, son otros ítems que también requieren, digamos, de un desarrollo delicado y con, digamos, con lupa poder establecer eso. Esas etapas, esos procesos. En la etapa de factibilidad encontramos flujos de caja, estableciendo flujos de caja, la elaboración de los cronogramas del proyecto y una cosa muy importante que son los indicadores, ¿sí? Porque esos son los que nos van a dar a nosotros en la etapa de formulación, porque aún ni siquiera hemos ejecutado el proyecto, son, digamos, esos indicadores, son esa es la manera en la cual yo mismo, de manera preventiva o de manera voy a establecer cómo ese proyecto durante la ejecución o la operación, voy a hacerle como un seguimiento y el checkpoint punto a punto de que el proyecto no se me va a desviar conforme a lo que yo ya planeé anteriormente. Flujos de caja, pues, ahí la misma palabra lo dice, es establecer como cuáles son los costos de inversión, los costos de los equipos, los costos de personal, los costos de insumos, los costos de gastos, es decir, establecer un flujo de caja completo de todo el proyecto. Un cronograma es establecer una etapa A, de una etapa 1 hasta una etapa 10, es decir, desde el inicio hasta el final, de manera detallada, con unos escenarios o con unas temporalidades acercándose un poco más a la realidad de cómo se va a desarrollar mi proyecto. Es decir, yo no puedo establecer en un cronograma que yo un laboratorio o un edificio o un bloque de laboratorio lo voy a establecer en 2 o 3 meses, ¿sí? Porque debemos entender que hay procesos de compra, de curadurías, van a haber imprevistos. Entonces, a veces no nos tomamos este tema de cronograma como muy en serio. Y el tema de los indicadores, lo que les comentaba, es decir, es el cierre de todo lo que yo planteé y es el seguimiento y la hoja de ruta, perdón, el checklist que cada etapa que yo estoy haciendo voy cerrando, digamos, mis actividades de manera adecuada para culminar de manera exitosa mi proyecto. Eh, ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Presupuestos desactualizados. Muchas veces encontramos equipos que ya pasaron, obviamente, de pronto ya no tienen garantía, de pronto ya ellos no tienen el tema, ya están desactualizados, por ejemplo. Los costos. Yo pasé los costos del año 2019, me demoré un año en formularlo, en revisarlo otro año, 6 meses, y cuando sale el proyecto, 2 años después, realmente los precios no me dieron. O cuando lo revisaron, dijeron, venga, pero estos precios ya el dólar de hoy no están. Entonces, son puntos que hemos encontrado, eh, son falencias que hemos encontrado en la estructuración de este tipo de proyectos.
Planteamiento de indicadores, lo que yo les comentaba, pues es establecer como un checklist, una hoja de ruta, teniendo en cuenta las especificaciones de la herramienta MGA, de qué tipo de proyecto, de qué tipo de indicadores yo tengo que plantear conforme a lo que yo estoy formulando o planteando. El orden de las actividades del cronograma. A veces encontramos que primero, que de última van los permisos de curaduría. Por ejemplo, si estoy hablando de la construcción de una edificación. A veces, ¿por qué? Pues porque al desarrollar este tipo de proyectos, casi toda la carga se la dejan a un grupo de investigación que está enfocado solamente en la parte técnica, que puede conocer algunos aspectos, pero realmente este tipo de proyectos eh, realmente requieren de un grupo interdisciplinario y digamos de un feedback eh, continuo y una actualización de información continua para poder presentar, digamos, un proyecto exitoso. Entonces, estas son las fases y estas son las fases de la etapa de preinversión y pues hablamos, digamos, de manera general, eh, cuáles son los problemas más frecuentes. Mm, ¿Cuáles son las etapas más importantes y en dónde Avantika apoya este tipo de proyectos y está presente con las universidades y los grupos de investigación? Estamos en la etapa de preinversión y en la etapa de operación. Ustedes se dieron cuenta en las presentaciones anteriores, habíamos hablado de unas fases del proyecto como preinversión, inversión, que era el tema de desembolso, la operación y la evaluación ya de este tema de indicadores al final de la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son las etapas más importantes? La etapa de preinversión, que es donde formulamos y planteamos el proyecto. La etapa de inversión, pues es una etapa ya netamente de el evaluador o el financiador del recurso. La etapa de operación, que es la etapa ya de implementación, la construcción, la dotación, el montaje, pasa a entregar los insumos. Y la etapa ex post, que es el tema de evaluación. Avantika está presente en estas dos etapas. Digamos, acá es donde nosotros somos fuertes, en la etapa de preinversión, donde nosotros apoyamos a los grupos de investigación y en la etapa de operación, donde nosotros, con las líneas que nosotros conversamos, la línea 1, la línea 2, la línea 4, la línea 5, estamos presentes en la etapa de construcción, en la etapa de entrega de equipos, en la etapa de capacitación a los investigadores de cómo se manipulan los equipos, qué tipo de insumos requieren, cada cuánto hay que hacerle mantenimiento, calibraciones, bueno, en fin. Esas son las principales etapas en las cuales Avantika está presente eh, y apoyando a los grupos de investigación. Bueno, ¿quiénes somos? Pues ya lo que veníamos conversando eh, y lo que en el video inicial, pues Avantika es una empresa especializada en brindar las soluciones integrales para laboratorios de control de calidad, medio ambiente, educación, medición y control en línea, laboratorios de salud pública. Eso, digamos, es como el core de la compañía. Y pues es una compañía que tiene respaldo casi de 50 años, una experiencia importante en la construcción y dotación de este tipo de laboratorios. Bueno, traté de avanzar un poco rápido con la presentación. Me estaban comentando que tenemos una serie como de preguntas. Eh, y pues muchas gracias por haber asistido a este webinar. Em, y finalizamos pues la presentación, estamos atentos. A estos son los datos de contacto de nosotros, están los correos, están los números telefónicos, grupos de investigación, proyectos que ya estén en su etapa de maduración, que los hayan regresado para un tipo de revisión, grupos de investigación que quieran montar proyectos. Aquí están los datos de nosotros para eh, que ustedes nos contacten y poder revisar de manera puntual este tipo de proyectos que ustedes tienen y poderlos apoyar en la estructuración, formulación, operación, en el tema de construcción de estudios técnicos, en el tema de planteamiento del problema, identificación de soluciones, identificación o construcción de
flujos de caja, indicadores, cronogramas, cadenas de valor. Digamos, Avantica tiene su línea, yo soy la persona encargada de esa línea, especializada en apoyar a este tipo de grupos de investigación en en el apoyo de la formulación y estructuración de proyectos con enfoque de fortalecimiento institucional. Entonces, bueno, aquí están nuestros datos, están nuestros números. Muchísimas gracias por Tenemos su varias preguntas, espacio. Jason. Sí, claro que sí. Sí, tenemos varias preguntas y quiero empezar con una que dice así. Por favor, ampliar un poco a qué se refiere a cadena de valor y un ejemplo de por qué se rechazaría un proyecto por este motivo. De cadena de valor. Sí. Como yo les explicaba, la cadena de valor es la cadena de valor es uno de los ítems más importantes dentro de la presentación en la etapa de formulación y estructuración de proyectos, porque la cadena de valor es el ítem donde nosotros le explicamos al evaluador eh, cómo va a ser el paso a paso, cuál es digamos, el punto a punto del desarrollo de mi proyecto a través de actividades para poder darle la solución al problema o aprovechar la oportunidad que yo estoy planteando. Eh, Hablar de manera puntual, digamos, dar una solución puntual a, a la etapa de cadena de valor, eh, habríamos que revisar muy bien cómo se plantea el problema, cómo se desarrollan las actividades dentro del proyecto para poder nosotros aterrizar un poquitico el proyecto y decir, oiga, mire, en el planteamiento de la actividad A, la actividad B, la actividad C, no tiene una sinergia o no está encadenada a darle solución o aprovechar la oportunidad que nosotros estamos planteando en la etapa de identificación del problema. Entonces, ¿qué es lo más importante? O qué, digamos, ¿cuál es el- ¿cuál es la conclusión o la respuesta a la pregunta? Uno, debemos revisar de manera puntual el proyecto. Y dos, debemos tener claro, o sea, hay que tener claro algo y es que en la etapa de cadena de valor es donde nosotros establecemos las actividades puntuales, ¿sí? Las actividades puntuales, es decir, el paso a paso, la secuencia de cómo es que yo estoy abordando mi proyecto. ¿M? Entonces, la cadena de valor es uno de los puntos álgidos en la construcción de este tipo de proyectos, pero es muy difícil establecer una respuesta única eh, porque todos los proyectos tienen unas especificaciones diferentes, es decir, pese a que son proyectos de formulación, perdón, pese a que son proyectos de fortalecimiento institucional, es decir, la construcción de laboratorio, la adquisición de insumos, tenemos unas actividades muy puntuales dependiendo el alcance que quiera este tipo de proyectos. Entonces, habría que revisarlo de manera puntual, evaluar cómo fue que se planteó la cadena de valor y empezar a establecer de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de una manera y una secuencia lógica, cuál fue el paso en el cual nosotros no le estamos dando satisfacción a ese proceso y el evaluador por qué no la está devolviendo. Habría que revisar de manera puntual ese proyecto. Los proyectos son muy puntuales, son específicos, hay que revisarlos, hay que entenderlos. Por eso el orden lógico que plantea la metodología nos permite que cualquier tipo de persona, tanto el evaluador como el formulador o los grupos de interés, eh, puedan entender un poco el proyecto sin enfocarnos en tanto tecnicismo. Eso es lo que busca la metodología, es cómo establecer esa serie de pasos. Entonces habría que revisar de manera puntual ese proyecto. Es un poco complicado hablar de cadena de valor con generalidades. Perfecto. Otra pregunta es, la universidad actualmente tiene un proyecto de adquisición de equipos, pero el grupo que manejaba el proyecto ya no se encuentra vinculado. Suele ¿Cómo pasar, sí. continuar con ese proyecto? Bueno, también habría que revisarlo, ¿sí? Es importante analizar varias cosas. Mm, Tocaría revisar ese proyecto, cómo se presentó.
Como ustedes saben, los grupos universitarios em, siempre presentan proyectos, o la mayoría de veces presentan proyectos, eh, dependiendo, dependiendo la fuente de financiación. Por lo general, los proyectos se apalancan a través de convocatorias de MinCiencias, ¿sí? Por lo general. Sin embargo, es importante establecer que no es la única fuente ni recursos de financiación de este tipo de proyectos. Nosotros, hace un tiempo también veníamos hablando de apoyar a grupos de investigación o proyectos eh, con otro tipo de recursos, que no sean solamente convocatorias. Pero por lo general, las empresas, perdón, los grupos de investigación aplican o eh, presentan sus proyectos a través de las convocatorias. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque posiblemente cuando se presentó el proyecto, habría que revisarlo también de manera puntual. ¿Por qué? Porque posiblemente el proyecto lo presentaron en X o determinada convocatoria, de pronto no pasó, de pronto sí pasó, o de pronto la universidad pasó el proyecto para que el proyecto fuera financiado eh, con recursos de regalías, por ejemplo. Entonces, habría que revisar cuáles fueron los términos de referencia donde se presentaron inicialmente los proyectos y habría que revisarlo eh, según los términos con los que se presentaron. O posiblemente podemos coger ese proyecto, lo reevaluamos, ¿sí? Lo modificamos, lo amoldamos un poquitico a las necesidades actuales y podemos revisar qué convocatoria o en qué rubro, sí, en qué rubro, si lo podemos presentar por presupuesto nacional, por regalías, por convocatorias, o sea, habría que entrar a revisar ese proyecto, cuáles son sus características, cuáles son los términos de referencia para presentar un proyecto, arreglarlo, amoldarlo o revisarlo o cambiarlo y presentar ese proyecto. Entonces, un proyecto que ya dejó un investigador de manera habría que revisarlo y habría que revisarlo también de manera puntual y establecer, digamos, el nivel de madurez que que este proyecto tiene. Eso habría que también revisarlo muy puntual, no hay, digamos, eh, una respuesta, una respuesta única para este tipo de preguntas. Habría que revisarlo. Ok, antes de continuar, les recuerdo que el módulo de pregunta y respuesta está anclado el formulario para que llenen pues su asistencia y así puedan obtener todas las memorias del evento. Es muy importante tanto para nosotros como para ustedes tener toda esta información a la mano porque sé que le va a ser de mucho provecho. Entonces les recuerdo el formulario de asistencia en el módulo de preguntas y respuestas. Otra pregunta, Jason, es, Sí, ¿el claro que grupo de sí. investigación ya tiene identificado los equipos que requieren para desarrollar su investigación? Pero ¿cómo realizamos la solicitud de recursos para la compra de los equipos? Bueno, habría que revisar, muy buena pregunta, habría que revisar, de manera inicial tendríamos que revisar cómo es la estructura de investigación de la universidad, es decir, cómo tiene la distribución la universidad desde el punto de vista administrativo. Mm, y eso por qué? Porque, como ustedes saben, pues digamos, las universidades tienen esto digamos aplica tanto para universidades públicas como privadas. Hay universidades que cuentan con recursos, tienen digamos como sus convocatorias anuales, tienen digamos sus convocatorias anuales para apalancamiento de proyectos de manera interna con X cantidad de presupuesto. Tienen, digamos, convocatorias abiertas para presentar proyectos para que la universidad presente los proyectos como universidad, no como grupo de investigación, sino como universidad ante las convocatorias que presenta el Estado. Entonces, habría que revisarlo de manera puntual cómo es la estructura de la universidad, los montos, cuál es, digamos, la sinergia que tienen los grupos de investigación con las áreas de planeación, eh, qué autonomía tienen los grupos de investigación para manejar la herramienta MGA dentro de la universidad. Habría que revisar también
cuál es la persona de planeación o del área de vicerrectoría de investigación, la persona encargada, ¿sí? Cuáles son los términos de referencia que tiene la facultad o la vicerrectoría de investigación o sí, la vicerrectoría de investigación por lo general, cuáles son los términos o cuál es el enfoque de la universidad para nosotros presentar ese proyecto a la persona encargada de montar este tipo de proyectos en esa plataforma. Entonces, eso habría que evaluarlo también de manera puntual porque no, la presentación de este tipo de proyectos lo que busca es que sean proyectos de gran envergadura, ¿sí? De alto impacto y pues obviamente que haya un alto impacto también en el sentido de involucrar diferentes facultades, es decir, las universidades a veces presentan proyectos individuales, ¿sí? Es decir, presento un proyecto solamente para la Facultad de Agronomía, no, yo creo que una universidad lo que tiene que buscar es, digamos, una opinión como personal, buscar proyectos donde se involucren diferentes grupos de investigación, diferentes temáticas, porque como yo les comentaba, son proyectos que requieren de mucho apoyo. ¿Sí? No solamente a un investigador le podemos dejar la tarea y la carga, porque muchas veces los investigadores, aparte de estar encargados del grupo de investigación, también tienen actividades de docencia, también tienen actividades administrativas, de calificación de estudiantes. Entonces, eh, eh, dejar este tipo de proyectos de tanta importancia a solamente un grupo pequeño de personas es difícil. Entonces, creería que hay que involucrar, digamos, a toda la universidad para que para que estos proyectos fluyan y no se vuelvan proyectos tan técnicos, sino ya proyectos de alto impacto donde se involucran diferentes disciplinas y de esa manera un proyecto eh, queda, digamos, muy bien estructurado y consolidado. Ok, el señor Eric Osorio colocó un ejemplo. Él dice que si, por ejemplo, hace una cotización hoy, ¿cuántos meses son aceptables para que esos precios no estén desactualizados y rechazables en consecuencia? Bueno, yo creo que también depende de los términos de referencia de la convocatoria o dónde está presentando el proyecto. Es importante contar con el proveedor adecuado. Es decir, es importante tener una muy buena comunicación con este tipo de proveedores. A veces en los estudios técnicos yo lo que hago es mando un correo y le digo, venga, cotíceme esto, cotíceme esto, cotíceme esto. Pero a veces, por no haber, digamos, no tener una buena comunicación con ese tipo de proveedores, eh, me envían cotizaciones con valores, digamos, momentáneos. Entonces, ¿cómo trabajamos acá con el equipo de la línea 2, el equipo de equipos y suministros? Nosotros nos sentamos con los profesionales, les comentamos qué es lo que estamos haciendo, les decimos en qué consiste este proyecto, si es para estudios de mercado, cuánto más o menos se va a demorar el proyecto y nos sentamos, hablamos, socializamos y ya la persona que genera la cotización tiene dentro de su cabeza y dice, oiga, venga, yo no puedo trabajar con los precios de hoy. Entonces, ellos internamente hacen un tema de estimativos y dicen, oiga, mire, trabajemos con estos precios que en promedio, vamos a sostener el precio o teniendo en cuenta las condiciones del dólar, las variaciones, ellos hacen sus propios estudios y sus proyecciones y dicen, mire, ese precio va a ser más o menos el que se va a mantener a 6 meses, un año. ¿Sí? Pero es muy importante esa pregunta porque a veces lo que hago es automáticamente solicito una cotización y ya con eso le doy cobertura a la etapa de estudios técnicos, lo incluyo, chum, sale. ¿M? Entonces a veces no evaluamos ese riesgo. ¿M? Y es importante tener una buena comunicación con los proveedores. Nosotros, por la experiencia, ya antes de generar una cotización, lo que hacemos es sentémonos y hablemos porque necesitamos saber, ¿usted para cuándo va a comprar eso? No, para 2 años. Venga, ¿por qué? No, porque lo estoy presentando a convocar, o por ejemplo, las convocatorias ya tienen un cronograma establecido. ¿Sí? Las convocatorias que salieron el mes pasado, el antepasado de las convocatorias de MinCiencia, espera, me quiero pasar, ya tienen, digamos,
sus cronogramas establecidos de presentación de la oferta, finalización de la oferta, evaluación, entrega, presupuesto, desembolsos. Entonces, digamos, ya tenemos como unos periodos establecidos con los cuales podemos hablar con el proveedor y más o menos que él me pueda estimar los precios a ese valor futuro. Vale, perfecto. La señora Marilucía pregunta, ¿cuáles son las fuentes de verificación de los indicadores? Buena pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de verificación? Bueno, dentro de la metodología que encontramos, tenemos que tener un marco de referencia del planteamiento de los proyectos. Em, ¿Qué es lo que pasa? Debemos establecer, tenemos que pensar que la persona que está revisando la información con la persona que nosotros vamos a presentar el proyecto, debemos ser muy claros con ese tipo de información y debemos establecerle de manera previa cuál va a ser el marco de evaluación. Es decir, es importante establecer unos marcos teóricos, unos marcos de referencia en los cuales yo me voy a desenvolver desarrollando ese tipo de proyectos. Por lo tanto, previo al planteamiento de este tipo de indicadores, yo tengo que contarle dentro de mi proyecto al evaluador, yo tengo que contarle y decirle, mire, yo voy a trabajar con estos indicadores porque, ¿sí? O sea, lo más importante es la justificación del por qué yo estoy haciendo eso. Y tenemos unas etapas, tenemos, digamos, unas fases dentro de la etapa de formulación donde yo le puedo explicar en un marco teórico, digamos, en un escenario eh, al investigador yo le puedo soportar y decir, mire, estos indicadores que yo estoy planteando es por este tipo de cosas. Y esa pregunta es muy importante, ¿por qué? Porque a veces los indicadores no pueden ser los mismos para todos los proyectos. Es decir, hay proyectos que son netamente enfocados en la innovación, ¿sí? Como es un tema innovador, yo no puedo establecer unos mismos indicadores para la construcción, digamos, de un bloque de laboratorio. ¿M? Entonces, eso es, digamos, como el ejemplo más claro de ponerme los zapatos del evaluador y contarle un poquitico y decirle, venga, mire, es que yo estoy planteando este proyecto, yo encontré esta información, esta es mi información primaria, mi información secundaria, mi información técnica, y yo voy a plantear mis indicadores de esta manera porque X, Y, Z. Entonces hay que plantearnos o ponernos un poquitico en los zapatos del evaluador para que él entienda un poco qué es lo que yo estoy haciendo. Debemos entender que un evaluador, eh, debemos entender que un evaluador tiene que conocer, o sea, no es un especialista, pero tiene que revisar proyectos con diferentes enfoques. Entonces debemos ponernos en los zapatos de él y decirle, venga, yo le explico un poquitico qué es lo que yo estoy buscando con este proyecto. Perfecto. ¿Listo? Acá hay otra Son pregunta. las... Sí, claro. Dice, ¿cómo sé que mi proyecto es aplicable a ser financiado por este método? Como ya les comentaba anteriormente, debemos establecer o evaluar o revisar los términos de referencia donde yo voy a presentar o plantear mi proyecto. Voy a poner un ejemplo. Una convocatoria de Menciencias que esté enfocada o que tenga, digamos, que tenga recursos de ambiente, ¿sí? Con un enfoque ambiental. Yo tengo que revisar el enfoque, los términos de referencia de esa convocatoria, ¿sí? Y alinearme con lo que yo estoy planteando. Entonces, si yo estoy planteando un tema de innovación, tecnología, un tema de informática, pues muy seguramente por ahí no es, ¿sí? Muy seguramente por ahí no es. Hay que empezar a buscar las diferentes fuentes donde mi proyecto sea cobijado por ese tipo de recursos. Entonces, hay que revisar los términos de referencia muy bien antes de presentar un proyecto rápido, ¿sí? Porque nos desgastamos presentando un proyecto y resulta que pues no leímos bien cuáles eran las condiciones y la letra penuda para presentar el proyecto y pues ahí no queda, ahí no avanza el proyecto de nosotros. Perfecto. Y tenemos otra que dice, ¿qué tipo de proyectos se pueden ejecutar? Es una pregunta muy abierta. ¿Qué tipos de proyectos se pueden ejecutar? Pues
La herramienta MGA, pues como yo les comentaba, la metodología MGA, como les comentaba, eso es una herramienta que tiene el Departamento Nacional de Planeación para evaluar diferentes tipos de proyectos. ¿Qué tipos de proyectos encontramos en esos bancos de inversión? Encontramos de todo. Encontramos de todo. Encontramos proyectos para la construcción de una cancha de un municipio. Encontramos proyectos para la compra y adquisición eh, de equipos de laboratorio de agua. Encontramos proyectos viales, encontramos proyectos de compra de bonos de carbono, por ejemplo. Entonces, hay muchos proyectos en la bolsa de proyectos. Por eso este webinar lo enfocamos netamente en el tema de fortalecimiento institucional, porque muy posiblemente cuando nosotros encontremos o cuando nosotros desarrollemos un proyecto vial, eh, los problemas en la etapa de preinversión posiblemente no van a ser en la etapa de estudios técnicos, porque muy posiblemente el civil ya tiene, digamos, eso muy claro y montó, digamos, todos sus estudios técnicos y posiblemente los problemas de ese tipo de proyectos van a ser otros. Entonces, ¿qué tipo de proyectos? Pues en la bolsa de proyectos, pues hay un sinfín y un número de proyectos que podemos encontrar. No hay una tipificación y también dependen los términos de referencia de la convocatoria, de la fuente. Encontramos sinfín de proyectos con diferentes enfoques. Jason, no sé si esta pregunta es igual a la que te hice, pero preguntan si la metodología se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto. Sí, claro, la metodología es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nos permite darle claridad, es una herramienta que nos dice a través de paso uno, paso 2, paso 3, cómo le vamos dando forma y dirección a cualquier tipo de proyecto, a cualquier escenario. Lo podemos trasladar a diferentes escenarios, a diferentes proyectos. Habría que revisar cuál es el enfoque de la universidad o el investigador, qué es lo que quiere realizar. Y como les comentaba en la presentación, esto es un paso a paso, ¿sí? Eso es una secuencia lógica de paso uno a paso 10 o a paso 15 a paso 20. Es una secuencia donde nos va ayudando a través de ciertos ítems, ciertas preguntas, a darle, digamos, piso a nuestras ideas de proyectos de investigación. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, Jason. Agradecerte a ti Sí, por claro el que sí. tiempo que estuviste con nosotros.